la gente que se estaba agregando a la vida de la iglesia y que estaba siendo tocada por el poder de Dios, ellos no conocían el mensaje de la palabra y se empezaron a preocupar por escribir, mandaron las cartas y cada uno de los evangelios con el propósito de que los no alcanzados conocieran el mensaje, tuvieran el mensaje en sus manos y pudieran leer el glorioso evangelio de Jesucristo. Y de ahí que a nosotros nos tenemos que dar a esa tarea especial que el Señor nos dejó. No podemos evadirla de ninguna manera. Ahí está la responsabilidad para nosotros como iglesia. Es esto de el mover de las misiones, es más allá de la euforia de la iglesia apostólica por los 100 años. Alguien me dijo, hermano, se estaba trabajando para 100 misioneros en los primeros 100 años del Pentecostés de la iglesia apostólica. Creo que cuando esto pase, el énfasis va a bajar. Creo que no debe de bajar si queremos cumplirle a Dios. No era por los 100 años, era por cumplirle a Dios, porque la palabra de Dios llegara a la gente que está sin Cristo y sin esperanza y que se van a ir a una condenación si no hay quien les predique el mensaje de la palabra de Dios. Y creo que es a Dios a quien le estaríamos fallando y no a la iglesia si dejamos que esto no continúe. Para esta plenaria, yo quise tomar un modelo de la palabra y aun cuando tal vez el modelo por excelencia en cuanto a las misiones lo sea el Señor Jesucristo, pero en la Biblia encontramos a un personaje importante en cuanto al trabajo de las misiones. Y cuando me metí a esta plenaria, quise tomar como modelo bíblico a el apóstol Pablo. Para mí, Pablo, al desarrollar este tema, representó una interrogante. Realmente, ¿en qué fue mayor Pablo? Y creo que es un buen tema. Algún día tal vez me siente con Daniel Medina a dialogar sobre este tema, porque a él le gusta entrar en controversias, ¿verdad? Y cuando me invites allá enfrente del Indio, allá en Tijuana, al Starbucks que está ahí, lo platicamos. ¿Qué fue mayor? ¿Apóstol? ¿Teólogo? Bueno, ahí me falló ¿o misionero? ¿Qué fue mayor? ¿Cómo lo colocaríamos? ¿Apóstol, teólogo o misionero? ¿O teólogo, apóstol y misionero? ¿O misionero, teólogo y apóstol? Porque las tres vertientes, los tres énfasis los desarrolló de una manera muy especial. No podemos hacer menos alguna de las tres tareas que él desarrolló y que la palabra de Dios nos dice sobre la vida de este hombre. Pero ¿en cuál de las tres destacó más? ¿Como teólogo? ¿Como apóstol? ¿O como misionero? Tal vez por los que están aquí ahora y que vinieron a la cumbre de misiones, pues el énfasis lo pongamos en misionero. Pero los que vienen del CCM, pues tal vez lo coloquen aquí, ¿verdad? Y los que andan en la moda del apostolado, pues lo acomoden aquí. No sé, yo le usé esa palabra, me divertí un tanto pensando, ¿dónde fue más eficaz Pablo? Yo veo que Pablo podía muy bien haber ejercido su ministerio y apostolado entre los judíos, porque
él era, y por ahí lo hace ver de alguna manera, él era orgullosamente fariseo de fariseos. Era una especie de doctorado en la ley de Moisés. Dominaba todos los vericuetos de la ley de Moisés de una manera muy profunda. Dice en la palabra que fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los más prominentes maestros de la ley de Moisés de su tiempo, y por capacidad y reserva teológica tenía, pero sobrado para quedarse a trabajar entre los judíos, vivir en la comunidad, en la comodidad de compartir con su pueblo. Pero resulta que Dios lo saca de esa comodidad para que fuera a los gentiles, convirtiéndose en apóstol a los gentiles, para ir a ellos. Y ahí ejerció su apostolado, fundar iglesias y levantar discípulos, gente fiel a la cual educaba para que ejercieran el ministerio de la palabra en las congregaciones que se levantaban y que él había fundado. Pero el ir de región en región, fundando iglesias, llegando a los lugares no alcanzados, él soñó con llegar hasta España, no llegó, pero su visión era conquistar el mundo conocido de aquel tiempo con el mensaje de la palabra. No lo alcanzó a hacer del todo, pero hasta donde llegó, incluyendo las islas que estaban por ahí, que se le atravesaron por los naufragios, y conocemos la vida de Pablo, todo lector de la Biblia conoce. No las dejaba sentidas. Ahí establecía una iglesia, tenía esa visión de misionero, donde llegaba a predicar el mensaje de Jesucristo, aún en los lugares importantes del mundo. Estos días anda una chica que se bautizó ahí en la iglesia donde pastoreo, ahorita está radicando en la ciudad de Puebla por cuestión de trabajo, y anda de vacaciones en Grecia. Y el lunes me mandó una foto, me dice: hermano, este es el lugar donde estaba el Areópago. Dije, mira, qué bonito. Y me acordé de lo que dice la Biblia, ¿no? Ahí discutió con los estoicos y los epicúreos, los filósofos, las dos escuelas de filosofía de los griegos sobre el Dios no conocido. Y lo oyeron con atención hasta que llegó y les dijo: resucitó entre los muertos, y le dijeron: ay, te oímos otra vez. Hoy le hubieran dicho: ya te saliste, Pablo, porque ellos no aceptaban eso. Sin embargo, él tenía las suficientes tablas para hablar con la gente del nivel que fuese, y podía muy bien haber desarrollado su ministerio en el mundo gentil, pero el Señor le dijo: no, yo te llamé a otra cosa, tú tienes otro llamado. Y aun cuando tenía esa entrega por la teología, ¿qué dice Pedro? El apóstol Pedro es el que dice eso. En todas sus cartas, Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Todavía hay mucha gente que está ahí metida en el CCM tratando de entender lo que escribió Pablo. Qué bueno, porque otros no le entendemos muchas cosas, ¿verdad? Ellos van y después nos ayudan a entenderlas. Pero dice: por eso no las entiende la gente ignorante ni los que no confían en Cristo, y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia, y por eso Dios los castigará. Estoy usando un pasaje de la Biblia del lenguaje actual. Era profundo en su teología. Por eso yo no alcanzo a definir qué era más, en qué terreno se movía más el apóstol, pero algo de lo que nosotros debemos entender, no
no encuadrarlo en un solo momento de su vida, en qué fue más eficaz, aun cuando le digo es para una buena charla de café en algún lugar y tratar de definir en qué destacó más. Yo creo que usted tiene la mejor opinión y lo que usted diga que fue lo que hizo mejor, eso es lo que hizo mejor Pablo. Pero yo quisiera presentarlo para esta charla en una faceta de misionero. Su vida fue el recurso que él propuso al mundo. Era un hombre importante para la vida de la iglesia que estaba naciendo en el mundo. Cuando encontramos a Pablo en Antioquía, ahí estaba atinadamente ministrando como maestro al lado de varias gentes de renombre. Ahí en la iglesia se vivía un mover de Dios muy fuerte. Había un avivamiento, todo estaba bonito. Y en ese momento tan especial de la vida de la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo irrumpe en la iglesia, en la congregación de Antioquía y le dice, ¿saben qué? A estos dos, Pablo y Bernabé, apártenmelos, háganmelos un ladito porque yo los estoy llamando a otra cosa. Es cierto, están aquí funcionando, uno como pastor, el otro como maestro, y sus cátedras son importantes y hay un mover especial en la vida de la iglesia. ¿Cómo sacar a dos eslabones tan importantes en un momento tan especial de la vida de la iglesia? Pero Dios piensa a veces muy diferente a nosotros. Estos dos son instrumentos para ir a los no alcanzados del mundo entonces conocido. Y la iglesia, como nos ha pasado a muchos, cuando el Espíritu Santo habla sobre esto, dijeron, bueno, miren, ha hablado el Espíritu, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a confirmar la palabra. Como que todavía decían, bueno, nos falta todavía ver, a lo mejor por ahí hay algo que nos diga que no es cierto, que no se nos tienen que ir estos dos. Vamos a ver de qué manera podemos hacer que ellos se queden entre nosotros, pero Dios estaba haciendo los dos movimientos que en una congregación se necesitan dar para que se convierta en una iglesia para los no alcanzados. Y el primer movimiento que se necesita dar es una implosión. Una implosión es una acción de romperse hacia adentro, es una explosión hacia adentro. La iglesia necesita romperse hacia adentro. Sus estructuras mentales, su corazón, su visión, el desarrollo de vida de la congregación, los propósitos que como congregación tienen, porque van a cambiar. Y necesitan moverse. Una congregación necesita sufrir una implosión para poder abrir sus ojos hacia el mundo de los no alcanzados. Y para que se dé una implosión necesita haber una fuerza externa que la rompa hacia adentro, que la apriete para que se rompa, pero se rompa hacia adentro, que no se desparrame, sino que se rompa hacia adentro. Y es que la iglesia necesita sentir la necesidad de ser sal y luz del mundo. Su deber es de encenderse como una lámpara y ponerse sobre la mesa y alumbrar en el lugar oscuro. Para eso nos levantó Jesucristo como iglesia. La iglesia debe romperse hacia adentro, a su interior, entender que sus recursos son para que el mundo de los no alcanzados conozca al deseado de las naciones. Yo veo en la Biblia que la iglesia de Antioquía lo entendió muy bien. Y su énfasis principal fue dar a conocer a Cristo en el mundo conocido de ese tiempo. Y fue tal la pasión, dice un escritor, que impactaron primero su ciudad, de manera que ahí los llamaron cristitos. La versión 60 y los llamaron cristianos. Pero la verdad es que la palabra que usaban era tal la pasión de hablar de Cristo que dijeron, estos son cristitos. Y luego ya entró
las formas del lenguaje y la pusieron en ese sentido. Estos son cristianos. Por la palabra cristiano pues es un seguidor de Cristo. Era una iglesia apasionada, una iglesia que sentía que tenía una gran responsabilidad de cumplirle a Dios. Pero el Señor también necesita, después de un movimiento de implosión, necesita provocar, el Espíritu Santo necesita provocar una explosión. Y es el estallido, la acción de romperse hacia afuera. Una vez que se rompe hacia adentro, también necesita romperse hacia afuera. Porque afuera están los que necesitan conocer a Cristo. Pablo nos hace ver en la Biblia que entendió que su vida tenía un llamado y un propósito divino. Aun cuando él era un recurso importante e interesante para el pueblo judío. Tenía mucho conocimiento para que los judíos vivieran una vida mejor cerca de Dios. Pero su llamado fue más fuerte, de salir de la comodidad de su mundo para salir a las situaciones que conocemos en la Biblia que vivió, con tal de que los no alcanzados de su tiempo supieran que Jesucristo era el verdadero Dios y la vida eterna. Las congregaciones apostólicas deben entender que Dios como Señor y soberano de la iglesia tiene su llamado y visión para varios en sus medios. Y eso también lo deben entender quienes están en las estructuras de gobierno de la iglesia. La mesa directiva general, los obispos de distrito, los pastores de nuestras congregaciones. Debemos de saber que hay gente que es un recurso importante en la congregación, pero que Dios lo llamó para que saliera a alcanzar a la gente sin Cristo. Y a veces la gente dice, es que aquí también lo puede hacer, pero Dios conoce el tipo de llamado que ha sembrado en el corazón de cada uno. Y hay gente que tiene una pasión y un llamado por aquellos que están en algún lugar del mundo y que Dios quiere que escuchen el mensaje. Yo anoche comentaba de pasadita con el pastor Pavón. Le decía, mira, creo que tengo el valor moral para hablar esto, porque he estado en todas las estructuras de gobierno de la iglesia. Le digo, no es solamente en el caso nuestro como iglesia apostólica el trabajar con los panoas, los pastores no alcanzados. Nosotros tenemos varias estructuras más que romper, aparte de los panoas. ¿Sí? Están los presnoas, están los obnoas y están los metnoas, presbíteros, obispos y mesa directiva general de la iglesia. Con todas las estructuras tenemos que luchar. Mire, yo me llevé 2 años como secretario de misiones. El primer proyecto que presenté para abrir la escuela de misiones y me dijeron, no se puede. Eso no va a funcionar. No va a haber alumnos. Ya, bueno, déjenme intentarlo. Alguien desde dentro de la mesa directiva general decía, es que, y eran sus palabras, es que el principal fraude de la iglesia apostólica han sido las misiones. Le sacamos dinero a la iglesia y no estamos haciendo nada en misiones. Y era su mensaje, es el principal fraude. Cuando logré que se abriera la escuela de misiones, salieron, no recuerdo cuántos alumnos salieron de la primera generación, la alfa. No son muy buenos para las estadísticas, no me cabe tanto. Y estábamos en la primera iglesia, en el templo de la primera iglesia en Ensenada, en el culto de graduación. Y estaba el cuerpo episcopal ahí, porque estábamos en una reunión. Y el hermano que decía que era el principal fraude de las misiones, eran el principal fraude de la iglesia apostólica. Me acuerdo que se paró y dijo, soñaba con este momento. Y una de las cosas que me decía a mí, él sabía que me hacía enojar.
sabía que sí me enojaba. Es que decía, cada vez que me decía, la escuelita del hermano, casi me hacía sentir como Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? La escuelita del hermano. Y cuando ve la realidad, porque nunca fue, le decía, vaya hermano, nunca fue. Cuando estaba la graduación ahí, los muchachos que se iban a graduar ahí enfrente con sus togas y toda la cosa, dice, esto yo lo soñé. Cuando se sentó, me tomó una rodilla, yo estaba enojado, realmente iba a predicar. Me tomó una rodilla, me dice, te eché porras. Le digo, viejo mentiroso. Así no la llevábamos. Pero la realidad es que yo veo mucha gente todavía en las estructuras de poder de la iglesia o estructuras de gobierno de la iglesia que en misiones pues tendrán un buen rollo, pero ¿qué realidad están viviendo en relación a las misiones? ¿Cómo está la iglesia en ese sentido? Y para ello no les voy a presentar un video de misión, no sé si lo pudieron bajar. Quiero que vea este video un poquito y lo ubique en lo que estoy hablando. No, no se pudo. ¿No tiene sonido? Así que dile a tu Diosito que te ayude. Reinícielo, por favor, para que escuchen todo el mensaje. Ajá, muchachos. ¿Cómo va todo? Mira quién viene ahí. Ramirito. Vamos a echarle una broma con lo del carro. Venga, ten la llave ahí para que la dosis se lo... Ramirito. Buenos días. Ver, el jefe dice que tienes que probar ese carro que está ahí. Ese. ¿Y sí? Sí. No. Yo le dije al jefe que yo no sé manejar ese tipo de carros de cambios mecánicos. Tú no puedes perder el trabajo, hombre. Tienes 3 hermanitos que alimentar, ¿no? Sí, pero el jefe ya sabe que yo no sé manejar ese tipo de carros. ¿Sabe qué? Le voy a decir que yo no... No. El jefe está de mal humor y no quiere que lo molesten. Entonces hazlo tú. Porque yo no sé, la verdad. El jefe dijo que tenías que ser tú. Así que dile a tu Diosito que te ayude. A ver, ya. Dame la llave. Dale la llave. Tienes la llave. Mi Dios nunca me deja mal. ¿Ah, no? Ten fe. Mira. Me tiene ahí. Fíjense muy bien en esto. Ahora sí creemos en tu Dios, Ramiro.
¿Qué pasó? Sí. La única forma de entenderlo es creyendo. Esto es un milagro. Pues claro que es un milagro si yo les dije que yo no sé manejar este tipo de carros. No, ese no es un milagro. Venga, ven. Ven. Este es el milagro. Ese carro no tenía motor. Según el video, así caminó. La iglesia puede ser que quien esté en la estructura de gobierno sea el motor. Bueno, el motor de la iglesia es Jesucristo, sí, pero trabaja a través de alguien. Y si la iglesia, el motor no tiene, aquí me dice que faltan 9, hermano, no me digas que 5. Y voy a la mitad. Si no convencemos a las estructuras de gobierno de la iglesia, seguiremos siendo bien vistos por los de afuera, pero seremos como un carro sin motor en las misiones al interior. Sin el convencimiento de las estructuras de gobierno, poco o muy poco, o solamente la impresión del apoyo a misiones se estará dando. Será un carro muy bonito, con interiores de lujo, pero sin motor. Y la iglesia necesita ir junta en el mismo mover de Dios. Mira, uno de los misioneros, actualmente es misionero de la iglesia en un país del mundo. Cuando llegó con su obispo de distrito, le dijo: hermano, quiero ser misionero. La expresión del obispo fue: déjate de niñerías. Él luchó por su sueño y ahorita está como misionero en un punto del mundo, y creo que no es el único. Hay quienes no ven, no entienden o no quieren entender que Dios está llamando gente a salir a los no alcanzados. Y los no alcanzados y los llamados no deben atenerse a las estructuras de gobierno de la iglesia o que éstas les den todas las garantías para poder salir. Si solo te dan el respaldo moral, ya lograste mucho, lo demás depende de ti. A veces he visto gente que ha salido de la escuela y le digo: no vas a salir o no has pensado salir ya, es que nos falta el recurso, no me han dicho con cuánto me van a ayudar. Un día ahí en las instalaciones de la SEI nos estaba dando una plática un americano a varios pastores, no recuerdo qué evento era sobre misiones, yo creo que me acaba de predicar y luego tomó el lugar él, y un pastor le dijo a ese americano: pero ¿cómo mandarlos? Si hay muchos países del mundo donde no es fácil el visado, los papeles, es muy trabajoso que la gente entre. Y yo veía que el americano, entre más hablaba el pastor, más se le iban abriendo los ojos, y lo estaba viendo, y yo vi que se molestó. Y ya que lo oyó con respeto, cuando terminó el pastor de decirle todo eso, le dijo: ¿y desde cuándo un mexicano necesita papeles para entrar a un país del mundo? Mi país está lleno de mexicanos que no tienen papeles, y a donde he ido en el mundo he encontrado mexicanos sin papeles. ¿Por qué? Para predicar el evangelio sí estamos peleando tener papeles, pero son a veces también nuestras estructuras mentales las que nos están sujetando. Si bien es cierto,
Cuando una congregación sufre una implosión, empieza a ver sus necesidades. Tienen necesidades de liderazgo, salones, templo, comedor, baños, bancas, bueno, tantas cosas. Entonces, ¿cómo enviar o desviar recursos para una misión que no redituará en resultados que pongan a mi congregación en otra posición? Veamos algo. A ver qué tanto alcanzo a avanzar. Marcos 4:35 hasta el 5:37, después lo lee. Hay una historia donde Jesús invitó a dejar a la multitud e ir al otro lado del mar. Y al llegar, sale a su encuentro un hombre, solamente uno. Ellos antes habían estado ministrando a multitudes. ¿Y ahora qué? Sorpresa tras sorpresa. El que sale a recibirlos es un alienado, loco, pobre y marginado del pueblo. Era el endemoniado gadareno. Todo lo acontecido es para ir a tocar a un solo hombre, tocar a un hombre con el poder transformador del evangelio para devolverlo a la sociedad sano y salvo. Esto significó tocar la economía de la región. 2,000 cerdos se precipitaron por el acantilado. El hombre endemoniado ahora estaba sano y en su cabal juicio. Jesús lo había tocado. Es demasiado dinero perder 2,000 cerdos por una persona que pueda recobrar su salud integral. El pobre del pueblo, el loco, el endemoniado. ¿Cuál fue el resultado? Le pidieron a Jesús que no entrara a su ciudad y que se fuera. Yo puedo pensar que si eso va a significar que nuestra economía esté afectada, va a significar entonces cambios en nuestras estructuras mentales. Y la gente de Gadara le dijo a Jesús: te pedimos muy cordialmente que te vayas de nuestra región. Creo que de cierta manera esto está sucediendo, pero ahora en nuestras congregaciones. Jesús, es demasiado dinero invertir en un proyecto misionero. ¿Valdrá la pena cuando tengamos más, cuando no tengamos dificultades económicas y tengamos todo lo necesario aquí para poder invertir en un proyecto misionero? Pero Jesús, ¿por qué allá cuando hace falta tanto aquí? Los discípulos tuvieron que volver a esta pregunta. ¿Qué estarían pensando en este momento? Seguramente dijeron: dejamos todo, el ministerio a la otra orilla con las multitudes. Dejamos la iglesia, esto nos costó mucho dinero, pasamos por en medio de una tormenta que casi nos cuesta la vida, estuvimos a punto de morir y todo, ¿para qué? Para venir a tocar a solo una persona y encima de todo se enojan con nosotros y nos echan del pueblo. ¿Qué hacer? Regreso un poco a Pablo y con esto voy a cerrar. Volviendo al apóstol Pablo y su vocación misionera a los gentiles, cuando escribe a la iglesia en Roma, argumenta detenidamente las razones bíblicas por las que él sostenía tal enfoque en Romanos 15. Cita literalmente 4 textos del Antiguo Testamento tomados del Pentateuco, los Salmos y los Profetas. Verso 9. Por eso te alabarán en medio de las naciones. Alegraos naciones, alabad al Señor todas las naciones, que todos los pueblos celebren su grandeza. Verso 12, en Él, en Cristo, pondrán las naciones su esperanza. Pablo, como hemos visto, encontró en textos del Antiguo Testamento el necesario sustento bíblico para encarar la misión hacia los no alcanzados. La extensión y más el tiempo que me dieron no nos permite hacer referencia a otros tantos pasajes del Antiguo Testamento que podrían citarse, pero sí quiero señalar uno. Cuando el rey Salomón dedicó el templo que había construido, elevó al Señor una extensa oración en la que hizo mención a distintas circunstancias por las que los pueblos podrían atravesar, reclamando para cada una de ellas la intervención divina. En una de ellas hizo precisamente referencia a los no alcanzados. Asimismo, al extranjero que no es de tu pueblo Israel y que viene de lejanas tierras a causa de tu nombre,
y llegara a orar a esta casa, tú lo oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero haya clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. Así pues, siempre el Señor ha hecho saber su sentir a su pueblo, que tengan en la mira a los no alcanzados para que su amor eterno los alcance, y es la iglesia de su nombre la responsable de que esta buena noticia se escuche y todos los pueblos celebren su grandeza. La tradición nos dice que los apóstoles del primer siglo murieron, fueron martirizados en su empeño de evangelizar en otras naciones a donde habían ido a predicar. En los siglos siguientes, los misioneros llevaron las buenas nuevas a regiones nunca antes penetradas. Lo hicieron los católicos en las Américas a partir de la conquista del siglo XV, y algo más tarde los cristianos protestantes. Gracias a los esfuerzos de los anglosajones en los últimos siglos, se empezó a entrar a muchas regiones que no se podía llegar otra vez, pero ahora nos toca a la iglesia latina llevar el mensaje de Jesucristo. Los campos siguen blancos y dispuestos para ser cegados. Es tiempo de que los pueblos de Latinoamérica salgamos a hacer nuestro aporte y llevemos a los no alcanzados a conocer al deseado de las naciones. Ageo 2:7 dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, para que el deseado de las naciones sea conocido, alguien debe abandonar su comodidad, esto es, los pies de los que van. Algunas rodillas deben doblarse y rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es las rodillas de los que se quedan, y los recursos para que el deseado de las naciones sea proclamado. Esto es las manos de los que dan, se abran, y con poder y gloria Jesucristo sea proclamado en el mundo entero, y se dé la gloria al Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que todas las naciones adoren al que es el Señor de señores, que es el camino, la verdad y la vida, y que el único y sabio Dios se le dé la gloria por los siglos de los siglos. Por ello es necesario que nuestros recursos humanos y económicos se inviertan en el propósito de Dios, que el mundo sea alcanzado, que el mundo sea salvo por el poder de la proclamación del evangelio del nombre de Jesucristo. Esto también implica ser apóstoles en los hechos y poder decir: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Nos ponemos de pie. Y vamos a decirle unos momentos al Señor que sea dada la gloria a tu nombre. Solamente alabe el nombre del Señor. Solamente abra su corazón para decirle: Señor, que el deseado de las naciones pueda ser glorificado en cualquier lengua, en cualquier idioma, en cualquier forma en que el hombre tenga para expresarte. Se te dé la gloria, se te dé la honra y se te dé la alabanza. Alábalo, hermano, dale gloria. Dale gloria, dale gloria, dale gloria al Rey. Que al único y sabio Dios sea el honor